¿Qué tal, compañeros? Aquí, más allá de la salud mental, el podcast dedicado a la estima social. Aquí mi compañero Santiago, el tema de hoy va a ser estigmatización. Vamos a tratar temas comunes, pues el tabú social. Y vamos a llevar a cabo algunos, primero que todo, una información en particular sobre el tema de Medellín. Bueno, pero para empezar, es importante saber qué es la salud mental. Entonces, como tal, según lo que aparece pues en internet, la salud mental es el bienestar emocional, psicológico y social que influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos al enfrentar la vida. ¿Esto en qué nos influye? Al no tener una buena salud mental, un buen pensamiento, eso nos va a influir en pensamientos negativos. Vamos a empezar a coger malos hábitos. Vamos a distorsionar casi que todo lo que se encuentre a nuestro alrededor, influyendo tanto en las personas que nos rodean como en nosotros mismos. Listo. Ya para seguir, el estado mental, la salud mental, perdón, acá en Antioquia más que todo en Medellín, el porcentaje es demasiado grande. Si buscamos la tabla, aparece en el Instituto Nacional de Salud con un porcentaje de el 14.6%, siendo superado por Bogotá por 14.8%. Pero si nos fijamos en qué más se puede influir esta salud mental en los conflictos familiares. Y por estos casos de conflictos familiares es que se han visto muchos suicidios. También podemos ver que en la tabla del Instituto Nacional de Salud, si la buscamos, detrás del conflicto familiar están los conflictos de pareja. Entonces, acá le digo a mi compañero Oscar en que si él cree que hay un estigma, porque él cree que lo podría haber. Muchachos, pues yo opino que el estigma social principalmente es debido a las labores, al inculcado en la sociedad más que todo. El miedo a hablar de los problemas personales y más que todo se ve en el factor pues masculino, incluso en el femenino se ve mucho el factor económico. Al hombre siempre le han inculcado que tiene que ser el varón, el que no puede llorar, el que no puede darse por débil. Entonces se crea eso y se soslaya pues de que más allá de eso seguimos siendo personas, seguimos siendo seres humanos, seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos cometiendo las mismas imprudencias. Y eso nos lleva, digamos, a un problema, un camino difícil de salir, un vericueto, algo difícil de transitar en la vida social, porque nos han inculcado desde muy pequeños pues ese factor. Como decía el compañero Santiago, pues somos superados en Bogotá. Miren el modus operandi, es que es una carga emocional impactante pues en las principales ciudades del país. También por el factor económico. Lo hemos visto con suicidios en diferentes ciudades del país. Ejemplo, en Pereira, con el perdón de la familia, la joven que se arrojó del puente con la hija. Que eso pues es una noticia que transcurre a nivel nacional. Se ve esos factores económicos principalmente en las ciudades capitales. Entonces es importante pues como hablar de ese tema y también hablar de la estigmatización a la hora de hablar sobre este hecho en particular, ¿cierto? Existen tres tipos de estigmatizaciones, como son la estigmatización social, que es la que todos vivimos, el simple hecho de callarnos la voz a la hora de hablar. La autoestigmatización, que es la que nosotros perseguimos como que yo no puedo hablar sobre este tema porque este tema me van a hacer pasar por débil, me van a, digamos, me van a vulnerar, porque muchas veces nos han inculcado que nosotros no podemos dar el punto débil del hombre o de la mujer por el simple hecho de que nos van a gozar. Entonces, y existe el estigma estructural, que el mismo sistema nos hace estigmas por medio de impartición de leyes. Lo hemos visto en el Senado, incluso muchas veces cuando habla, porque en el Senado colombiano no hay una persona transgénero, porque no hay una abiertamente homosexual, porque no hay una persona que hable sobre esos temas, porque cuando se habla sobre estos temas del Senado, el Congreso de la República o los diferentes aspectos estatales lo soslayan. Entonces ahí entra esa dicotomía social, ese infortunio social, de que muchas veces nos callamos como sociedad los problemas que
que evidentemente estamos enfrentando incluso la juventud de hoy en día. Y pues es algo, o no sé qué opina mi compañero Santiago sobre esos aspectos. Pues bueno, yo quiero hacer un énfasis y es que él toca un tema, por ejemplo, de la muchacha que se suicidó con la hija. Muchos conocemos y hemos escuchado las canciones de acá, de que voy a dar solo su nombre artístico, de Métricas Frías, y es que en muchas ocasiones ni siquiera prestamos atención a lo que nos dicen o a los gritos de ayuda que la gente nos dice. Ejemplo, él no lo manifestaba de pronto diciéndole a alguien, ni mucho menos, pero manifestaba su problema a través de las canciones. Muchos solamente dicen, ah, solo es una canción, no es nada más de que tenga algo trasfondo o algo así. Pero en muchas ocasiones hay gritos que uno no percata de que nos están pidiendo una ayuda o que tan siquiera los escuchemos. De pronto, normalmente, pues, si digamos en el caso de él, una canción, todos nos sabemos las canciones, las escuchamos y en algún momento hasta nos hemos sentido así, pero no decimos nada más, solamente nos quedamos con eso. Por ejemplo, hay otros casos de pedir ayuda que no tomamos comportamientos, uno empieza a ver comportamientos donde sin percatarnos de eso, vemos que la persona está de pronto aburrida, no tiene las mismas ganas o intenciones de hacer algo al otro día y decimos, ah, no, solamente está aburrido, mañana estará mejor o así. O inclusive hay otra que hay veces, hay un dicho por ahí que dicen que una estrella antes de apagarse brilla mucho. Entonces podemos ver a una persona demasiado feliz todos los días, pero por dentro no sabemos cómo esté, tal vez se estén sintiendo mal y de pronto quisiera que por lo menos en ese instante uno le preguntara, ¿cómo te sentís? Un abrazo y decirle, quisiera saber cómo estás, qué has hecho. Que se note como la preocupación, pero hoy en día eso es sí, como un tabú tan grande que no nos percatamos de ver cómo se siente el otro y tenemos muy poca empatía, me parece a mí. ¿Qué más quisiera decir? No, por lo de la edad, pues podemos observar que la edad que se ve, que muestra el Instituto Nacional de Salud, es entre los 15 y 29 años, siendo mayormente por las mujeres. Si acá me permiten, ya les digo de cuánto es el porcentaje de mujeres. Viene siendo el 63% corresponde a mujeres, para hacer un caso de 17.839 y el 37% a hombres, siendo de 10.451 casos. Es demasiado preocupante y más que todo en Bogotá y en Antioquia, que son los niveles más altos que se pueden encontrar. Obviamente estos datos son del año pasado, de enero a septiembre. Entonces imagínense en todos los que pueden haber habido o hay en este momento de enero hasta esta fecha. Incluso ahí entró a colación Santiago, pues que está pasando con el género, digamos, femenino, que acontece de pronto muchas veces. Nos damos influir o permear de las redes sociales, de ver un tipo de vida y tratar de compararnos con una persona que vemos en redes sociales, digamos, un prócer. Lo vemos como si fuera un prócer, en el caso masculino tendemos a compararnos con figuras públicas y tratar de hacer la símil entre, pues de comparar situaciones económicas y sociales con respecto a esas personas pues que están en esos temas. La mujer no, sería muy bueno tener una cuota femenina, digamos, en el podcast más adelante, que nos lleve pues como a descifrar ese factor social de pronto que puede estar afectando la cuota la población femenina en el país. Pero entonces ahí entra el debate, o sea, ¿qué puede llevar a hacer esa estigmatización? ¿Qué puede llevar a que nos dé miedo hablar? Yo tengo mi punto de vista y digo socialmente que ese factor que inmiscuye en que el hombre o la mujer no hablen es por el factor de que vamos a sentirnos vulnerables, nos vamos a sentir débiles. Y es como decía el podcast de Juan Pablo Raba de nos da miedo llorar. Y llorar es tan natural. Y con respecto a lo de Métricas Frías, pues que yo soy
abiertamente fanático de Métricas, pues que en su nombre artístico era Métrica Frías, pero su nombre de pila era Santiago. Aquí como el tocayo del compañero mío. La música toca, tiene muchos oyentes en el factor de una persona que tenía un perfil depresivo, pero la música toca, sentido emocional, es como decía Gabriel García Márquez en algunas ocasiones, la música es el único arte que toca el alma. Entonces muchas personas cuando escuchan esos tipos de premoniciones o de rimas que tiran encima de esos beats, métricas, se identifican. Pero socialmente, como dice el compañero Santiago, la depresión se ríe, la depresión sonríe, la depresión, y se lo dicen un par de personas que nosotros hemos sido depresivos. Y la depresión se ríe, la depresión se parcha, la depresión goza, la depresión es burlesca, satírica, es bizarra. La persona que más se ríe guarda en silencio ese dolor. Entonces ahí entra el debate. ¿Por qué el estigma? O sea, si hablamos de problemas de salud mental, ¿qué va a suceder? Nos vamos a sentir vulnerados, ¿no? Porque si es algo normal, no sé, el compañero Santiago desde su perspectiva, también desde su proceso, su transición para sanar, ¿qué transcurrió? O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo me refugié mucho en lo que es la lectura, incluso si de mañana mucho más adelante muestra meditación, toda esta habitación está llena de libros. Yo me refugié demasiado en la lectura, me ayudó mucho Mario Benedetti, Ernesto Sabato, me refugié mucho en el conocimiento. Yo soy de por sí una persona muy autodidacta, muy necia mentalmente, muy hiperactiva. Pero entonces ahí va, ¿saben que nos estamos refugiando? Muchas personas se refugian, digamos, en sus hobbies o lo que tienen más a la mano. Una persona, y hemos visto casos aquí en Medellín, se ve demasiado, y en Bogotá y en las principales ciudades del país, el tema del vicio. Que eso va a ser un tema más adelante sobre el tema de la drogadicción, pero mucha gente se tiende a refugiar en el vicio por miedo a ese estigma social y resultan más estigmatizadas. Porque no hablamos de eso desde el principio. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el estigma? O el autoestigma. O por qué el Estado tiene ese estigma estructural para hablar sobre estos temas y para ofrecer su, digamos, su apoyo a la alcaldía de Medellín. Y aclararlo, ha ofrecido mucho tema de ayudas con su línea de atención y todo. Pero creería yo que no es suficiente. Porque una cosa es hablar con alguien por teléfono, otra cosa es hablar presencialmente con alguien. No sé, compañero Santiago, qué opinión tiene, porque en sí el objetivo más allá de la salud mental es un debate entre compañeros para encontrar un tema, digamos, en común. Muchas personas se van a identificar conmigo, Oscar, o muchas personas se van a identificar con mi compañero Santiago en sus perspectivas de vida. Bueno, primero que todo, para empezar, podemos decir que muchas personas le dan miedo, diría yo, al hablar eso, es porque las alejan, se siente alejada, se ve que nadie las acompaña ni mucho menos, o que o que ellas nos van a contar sus problemas y uno lo primero que va a pensar es: esta persona está loca, o necesita un psicólogo, un psiquiatra, pues algo así por decir. Entonces acá es donde empieza el problema radicalmente, me parece a mí, porque lo primero que cuando una persona manifiesta sus dolencias o sus problemas, lo primero que le van a decir es: no, vaya al psicólogo. O la van a empezar a aislar. No, no juntemos con esta persona porque tiene tal pensamiento, o nos puede distorsionar los pensamientos. Entonces, bueno, empezando por ahí, eso es un gran problema. El segundo, acerca de lo que dice mi compañero Oscar por la alcaldía, sí, vemos que falta más compromiso. Pues uno se va, por ejemplo, para el Bronx, para acá, para la Candelaria o para Centro Día, acá en Medellín, y uno lo primero que ve son eso lleno de habitantes de la calle,
con drogas pues sí, con drogas, cosas alucinógenas. No más estos días se vio que la alcaldía lo primero que hizo fue mandar a la gente a que les tumbaran donde ya ellos tenían, por ejemplo, bolsas y cosas así que les servían de techo y pues como para refugiarse, por ejemplo, de estas lluvias que se están viendo últimamente. Entonces, bueno, entonces uno dice, en vez de ayudarles, porque van y les tumban eso, si ellos se están bregando a refugiarse de estos climas que se están viendo hoy en día acá en Medellín, en vez de ayudar y de impulsar a que este movimiento dejen de haber tantos habitantes de la calle por pensamientos distorsionados y cosas así, lo que hacen es ir a seguirlos empujando y tirando de la sociedad. Normalmente diría yo que es porque Medellín, acá entra otro tema, es que Medellín se está volviendo o es un lugar demasiado turístico, se puede decir. Entonces, claro, nos importa más la imagen de los que vienen a dar que la imagen de nosotros mismos. Como dice acá nuestro otro rapero, pues se puede decir, es que métricas, perdón. Alcohólicos, estamos gentrificados y nos estamos preocupando más porque debemos una buena imagen en ciertas partes de la ciudad a que nos veamos bien en toda la ciudad como tal. No sé mi compañero qué opina. Bueno, en el tema de alcohólicos, por ejemplo, la gentrificación, se me parece incluso hasta la medida que está tomando el gobierno, pues, y patético. En pocas palabras es patético porque es ocultar, es como se dice vulgarmente en el argot colombiano, es perfumar un bollo. Sí, no puede tapar el sol con un dedo y llegarse a ocultar, digamos, el panorama social y económico de un país a base de estigmatización, porque eso en fin es una estigmatización social. A ver, el habitante de calle es un problema, no, es un problema ya establecido políticamente y tiene que ser tratado éticamente. El factor, digamos, de la alcaldía, por ejemplo, con el centro día y parece patético. Obviamente vale la aclaración, pues, que nosotros mencionamos en la intro del podcast, nosotros no somos psicólogos. Santiago tiene profesión de abogado y yo profesión de contador. Ambos somos, digamos, estudiantes. Eh, pero también es delicado. Todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la salud mental, pues es un factor social. Es como todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la economía porque es un factor que los afecta directamente. Entonces es importante también como llevar a cabo esa aclaración o ese entre paréntesis. Pero hago un énfasis. Mucha gente tiene el derecho a hablar, por ejemplo, de la salud mental, pero no lo hace. Y hay que hacerlo. Entonces es un punto bueno, digámoslo, a favor de nosotros. Así no seamos profesionales en el tema, pero nos arriesgamos a que nos escuchen y a que nosotros los escuchemos a ustedes. Obviamente con el tiempo se va a ir pues digamos llamando personas así que estén dedicadas al ámbito de la salud mental pues profesionales obviamente pues porque no es lo mismo que un profesional que te puede determinar la causal o el factor que puede estar llevando a cabo eso no es lo mismo que una persona que digamos no se dedica al ámbito que no digamos nosotros no sabemos leer la mente el psicólogo por su preparación sabe, digamos, más interpretar, sabe incluso más tecnicismo. Nosotros somos más coloquiales en ese aspecto, ¿cierto? Pero entonces ahí entra el factor eh, externo. Esto son entre paréntesis, pues, como para que llevar a cabo la aclaración, pues. Pero entonces, sí, volviendo al tema, pues a mí el papel, lo que sea la gentrificación y ocultar ahí es como, en resumidas palabras, para mí es perfumar un bollo. Porque para nadie es un secreto que la ciudad está mal y todos aquí o muchas personas del común intentan atraer al gringo a punta de espejismos. Es como, se me asemeja mucho al mito de las cavernas, que donde te muestran a ti una imagen, pero esa imagen en síntesis no es real, es una imagen ficticia. Se intenta, digamos, no va a llegar a un gringo
Llevemos un gringo para la minorista, para que veamos cómo se comporta, para que esa es la verdadera cara de una ciudad. Una ciudad tiene sus caras lindas y sus caras feas, como dice la canción de May Rivera, las caras lindas. Todo el mundo, todas las ciudades tienen sus caras lindas y sus caras feas. Nadie habla de... Entonces intentamos agradarle Medellín al extranjero, a su visión, a su cosmopolitan, pero no vemos, por ejemplo, Filadelfia también tiene un problema de drogadicción enorme con el fentanilo. No tocamos el tema en Inglaterra, que el factor social de criminalidad ya es la violación. No tocamos factores sociales, por ejemplo, en China, que el factor que genera más violencia o en Japón son las triadas. ¿Me entiendes? Entonces tratamos de ocultar algo que en síntesis es real. Y es así, no se puede ocultar. Eso es un estigma. Y nosotros vamos a ir de cierta medida. La sociedad está estigmatizada en todo sentido. Estructuralmente, políticamente, sus leyes, sus normas, la autoestigmatización social que somos nosotros mismos autoestigmatizándonos porque hacemos falta tenemos carencia económica, tenemos carencia social, tenemos carencia educativa, tenemos miles de factores, también está el estigma general, ¿cierto? Entonces es importante como llevar a cabo pues como esa aclaración con respecto a lo que dice mi compañero Santiago. Ahora no sé desde el ámbito político pues cómo se podría solucionar eso, si no conocemos normativas que han tratado de solucionar esto por medio de decreto, pero ¿en dónde se queda? En la Gaceta. Lamentablemente es Macondo. Pues a ver, podemos observar que Colombia tiene políticas de la salud mental, pero esa es la pregunta, ¿dónde se implementan? ¿A dónde van? ¿A dónde se dirigen? Porque no se ve. Es que como les decía anteriormente, en vez de ayudar, en vez de, por ejemplo, ayudar a corregir los habitantes de la calle, los estamos tirando más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar como una ciudad partida. Una ciudad partida donde la mitad va a ser de gente que, digamos, supuestamente vive bien o supuestamente tienen una cara buena y en la otra mitad vamos a quedar con una mitad mal. Vamos a quedar en síntesis como Dubai, mucha gente ve el Burj Khalifa, ve la Isla Palmera, ve cantidad de cosas impresionantes, su manejo del oro, sus vehículos de lujo, pero no ven que Dubái tiene ciudades pobres. Una de las ciudades pobres de Dubái se llama la Ciudad de Oro y ahí es donde tienen a más de uno de los que viven mal, los tienen en ese lugar, si no es por la mayoría. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a tirar a todos hacia una esquina, los estamos estigmatizando, los estamos escondiendo, en vez de buscar una solución, de que no se multipliquen tanto, porque bueno, digamos, por día o por mes, digamos que saquen 10 de ese lugar, pero en ese mismo mes pueden entrar 20 o 30, entonces ¿qué hacemos? Sacamos unos y entran más. Entonces, lo que pienso yo que debería hacer el gobierno, la alcaldía, es buscar más soluciones alternativas para mejorar esto, porque se está viendo mucho indigente de calle, mucho habitante de calle, perdón, porque no es justo referirse mal hacia ellos, ni mucho menos. Y más que todo, que son personas, por ejemplo, como les dije anteriormente, los conflictos familiares es el tema que más se ve. Entonces, más de estas personas pueden ser familiares suyos que se van de la casa teniendo problemas mentales o cosas así, y se corren y se los pueden encontrar en estos lugares. ¿No? Y también quiero aclarar ahí, Santi, que a ver, muchas veces se tiende a estigmatizar el tema de la drogadicción, pero el tema de la drogadicción es un tema factor comportamental como familiar. O sea, nosotros hemos hablado con fuentes de psicólogos y psiquiatras en diferentes temas del tema de la drogadicción, y la drogadicción es un tema también incluso hasta hereditario. Puede tener matices hereditarias, ¿cierto? Entonces es algo que es muy común. Y es como dice mi compañero Santiago, esa persona que está en la calle, que tiene un costal, que está dormida en la calle, en su situación de calle, por factores de drogadicción o comportamentales, pues esa persona
puede ser una persona que tenga sus factores detrás, arrastrándolos, ¿cierto? Entonces, es más bien como un tema psicológico, pero también es válida la aclaración que hace el compañero Santiago ahí en ese aspecto. No, y es un tema, puede ser psicológico, puede ser familiar, pero en muchas ocasiones, bueno, si buscamos ayudar a nuestros familiares y vemos que no salen de ahí, que tampoco ponen de su parte, y que de pronto uno llega a un momento en el que se cansa y no quisiera, pues ya como, pues, que ya los tiran a la calle. Pero se trata de insistir. Inclusive si no quieren ir, pues si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo es que era? Si la Ah, montaña no qué va hacia rayado, qué la, choques. si la montaña no va hacia Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces, bueno, no quieren ir, no quiere esta persona, por ejemplo, que digamos un ejemplo, que beba mucho, no quiere ir a un anónimo, ¿cómo es que se dice ese? No me acuerdo, Alcohólico a un anónimo. alcohólicos anónimos. Pues yo qué puedo hacer, puedo traer una persona especializada a la casa para que lo empiece a tratar desde ahí, pues es lo más mínimo que uno podría hacer, que tirarlo a la calle sin saber en qué condiciones se encuentra, si se ha comido, si se está mojado, si está enfermo. Pues creo yo que hay muchas soluciones que se pueden implementar. O incluso ofrecerle la ayuda, incluso llevar, desengavetar los proyectos que hay de eso, hermano. Eso es lo que uno le pide al Senado más que todo y al Congreso desde la perspectiva social. Desengavete. Hay muchos problemas, que muchos problemas que pasan soslayados. Carlos Lozano, senador del Partido Liberal, ha extendido la protección animal. Muchas veces se los engacetan. Muchos senadores han propuesto también sobre la salud mental, se los engavetan. Entonces, o sea, es triste por el tema político. ¿Por qué Santi pasa eso? Pasa porque sencillamente, y a la gente aquí, para nadie es un secreto que el Congreso se mueve por intereses económicos. Aquí la política se vio como, se está viendo como un factor de riqueza. Entonces, para nadie es un secreto que ese factor riqueza está influyendo en esa toma de decisión. Pero eso se ve en toda parte. Ah, Eso no, es sí. aquí en toda parte, uno puede ir y todo el mundo quiere su bolsillito lleno, entonces no podemos pensar en eso solamente porque pues, eso se ve en toda parte. Lo que hay que pensar es cómo vamos a solucionar este problema tan grande que hay hoy en día acerca de una estigmatización que ya que por una estigmatización se mate a la persona. Pues yo creería que más fácil sería muy bueno, digamos, en los colegios vincular esa materia, estigmatización social. O qué tal una materia que llame salud mental. Exacto, o sea, un factor que toque a todos en común es que aquí en los colegios hace falta mucho ese sistema educativo de aquí. O sea, es que no me mira los parciales que usted hace cuando está en la universidad. No, si, no, ni siquiera eso. A nosotros nos enseñan una materia es que de religión. No tengo nada en contra de la religión, pero eso a uno se lo inculcan desde la casa. A mí que me va a venir a hablar, por ejemplo, de religión una persona que sea de religión diferente a la mía. Creo pues yo, un testigo de Jehová o Sí, algo así. incluso en la constitución el sistema colombiano es un estado laico, es independiente de religiones. O sea, ¿para qué me vas a enseñar catolicismo si, digamos, la persona que está yendo, asistiendo a las aulas, su familia, digamos, no sé, es musulmana? Exactamente. ¿Para qué le voy a enseñar yo, le voy a enseñar yo de Jesús, siendo que para ellos es quién? Mohamed o Yahvé. No sé, porque yo musulmán no sé y todo respeto para ellos, pues, pero para todo tema de religiones, yo soy religioso, soy una persona que no creo ni en la iglesia. Pero entonces ahí va la cuestión, no, pues me parece, no, pues, viéndolo como lo dice uno normalmente, hermano. Nosotros en ese país somos chorizos, nos damos a influir de sentimientos y de emociones, weón, cada ratico, pero no peleamos por lo que verdaderamente importa. Y lamentablemente es así. Eso es mucha verdad. Y otra verdad que, pues, digamos, si vemos la religión, que ética y valores. Eso es la ética y los valores nos los deben inculcar en la casa, huevo. Pues, a mí para qué me van a venir a hablar de eso acá. Sí, bueno, de acá me enseñan eso y llego a mi casa y los valores que me influyen son otros.
Llega a la casa y, y el papá le está pegando a la mamá, güey. Ajá, exactamente, weón. Entonces uno como eso ahí... No tiene razón de ser. No, sí, ¿para qué? Y es lo que es, el niño es como una esponja. Lo que él va viendo lo va consumiendo. Entonces, pues vas a llegar a la que le van a enseñar en una habla de ética y religión, los valores. Le van a enseñar esto, lo otro. Pero él llega a la casa y ve que el papá le está pegando a la mamá, que la abuela está alegando con el abuelo, que los hermanitos están agarrados peleando porque tienen la mala. O que el tío llegó de robar. Exacto, entonces, ¿para qué le enseñar ética y valores? O sea, lo que él va a ver, obviamente, sí va el tema ahí del apoyo mental para que el niño no se deje influir sobre ese aspecto. Pero es un apoyo más psicológico, un docente no tiene que estar dando ética y valores, ese tema sería más la salud mental, por ejemplo. Cuando uno habla de la salud mental, se le diría al niño, hey, pues tu familia es esta disfuncionalidad, pero vos sos otro caso diferente. Se supone que los colegios, las empresas deben tener su psicólogo de apoyo, porque el psicólogo casi no lo usan, porque estoy seguro de que un psicólogo en un colegio, en una empresa, casi no se usa, porque más bien mientras que están ahí teniéndolo en la oficina porque no los tienen dando clases de psicología. Y ahí no se le estima. Exactamente. O sea, el niño es un grupito de amigos. El niño ahí se va a pedir la cita con el psicólogo. ¿Qué le van a decir los amiguitos? Este está loco. Sí. Está loco. No, requiere ayuda. Entonces, no está bien. Es más fácil mientras que tengo a esa persona ahí quieta, haciendo nada. Hay que decir un profesor, siento profesor, yo le digo al niño, mano, que será huevo, vaya, necesita ayuda, vaya. Sí, es lo mejor. O como venía diciendo anteriormente, yo pongo a que el psicólogo nos dé clase, venga a dar unas clases de salud mental tal día, tan siquiera una vez a la semana, una vez al mes. Yo creo que puede servir mucho más que tenerlo ahí parado haciendo nada. Y bueno, muchachos, obviamente ese es el primer capítulo de estigmatización. Vienen más capítulos de estigmatización. Aquí vemos los puntos de vista. Si el día de mañana quieren comentar sus comentarios, nosotros en los próximos capítulos que vayamos grabando vamos a ir leyendo los comentarios. Saben que esto va a quedar grabado, lo que vayamos viendo ahí, se los podemos ir respondiendo en el otro podemos dejar un espacio antes de empezar el otro episodio y responderlos y ya seguir con el otro episodio. Exacto. Este es el primer capítulo de estigmatización. Sigue en la estigmatización, la autoestigmatización, estigmatización social, porque este es estigmatización y más que todo se grabó como tipo contexto y para opiniones personales. Ya los próximos capítulos van a ser más enfocados en tema de debate, ¿cierto? Entonces ya saben, nos pueden seguir por TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Yo no hay tan nea como dice. Solo un poco. Más o menos. No siendo más, hasta la próxima. Muchachos. No olviden, más allá de la salud mental.